Buenas noches, Iglesia. Nos encontramos nuevamente aquí en el estudio bíblico. Estamos viendo el libro Primera de Samuel y hoy vamos a empezar el capítulo número 18. Vamos a recordar un poquitico de en qué quedamos la vez pasada, que fue cuando David mata a Goliat y que Saúl se puso muy celoso por los cantos que se hicieron bueno, más adelante, ese ya viene en el 18, pero Saúl empezó a sentir celos a raíz de todo de las victorias que estaba teniendo David, ¿no? Saúl estaba teniendo ese problema. ¿Y con qué lo mató? Con una honda, con una piedra que le dio en todo el centro de la cabeza, aquí de la frente, lo mató, lo mandó al piso y con la misma espada lo terminó de matar y le quitó la cabeza para llevarla y mostrarla. Entonces, de esta manera que los filisteos estaban como asustados, salieron corriendo y el pueblo de Israel también aprovechó para espantarlos más todavía. Hoy vamos a ver entonces el pacto que hizo Jonathan y David. Entonces dice acá que en el número 3, que hicieron pacto Jonathan y David porque él le amaba como a sí mismo. Y Jonathan se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David, y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. Bueno, esa fue una forma de mostrar Jonathan, de reconocer que el sucesor después de Saúl sería David el rey. Tengamos en cuenta que de acuerdo a la tradición, era el rey después de Saúl sería su hijo, pero recordemos que el Señor dijo que su reino se había apartado de él, que él ya no sería, que no estaría con él en su reino. ¿Por qué? Porque ya hasta ahí, hasta ese momento, llegaría el cumplimiento del reino y vendría el reino de David, que es la línea por la cual viene el Mesías, o sea, Jesucristo. Hoy vamos a ver, seguimos aquí con el 18, en donde habla en el número 4, ya lo dijimos, que fue cuando le entregó el manto. El manto también dice acá que Saúl empezó a tener muchos celos y después de que volvió de la muerte del filisteo. Sin embargo, Saúl no lo dejó regresar a la casa de él. ¿Por qué? Acordémonos que él prometió ofrecerle de esposa su hija, y entonces él no quería, porque tenía que compartir tanto su hija como las riquezas, y no lo dejó de manera egoísta, consciente por la promesa que él había hecho. También lo empezó a rodear una serie de ansiedad y de temor con respecto a David, por lo que ya se le había dicho por parte de Samuel que él, el reino, pues sería para él, para David, ¿no? Y vemos aquí, ya aquí en la parte, en el versículo número 6, vamos a tener en cuenta aquí, dice que aconteció que cuando volvían ellos, David volvió de matar a los filisteos, las mujeres de todas las ciudades de Israel empezaron a cantar y a danzar felices y decían: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Entonces, ¿qué pasó? Al escuchar Saúl esto, le dice, enojado de gran manera, le dice a David, ¿no? Dice, dice aquí, y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo: a David dieron 10,000 y a mí 1000, no les falta más, no, lo único que le falta pues es el reino. Y desde aquel momento entonces ya empezó a mirar a David de una manera que no era. Antes lo tenía muy cerca, ahora aquí ya no lo quiere ver desterrado, ya no quiere tenerlo cerca, y ya empieza a exponer su vida
directamente Saúl a atacar la vida de David y también a buscar estrategias mandándolo a la guerra para que también lo puedan matar. Entonces dice aquí que Saúl tenía una lanza en su mano y estaba en ese momento David tocando el arpa porque ya estaba él mal. Acordémonos que habíamos dicho que estaba empezando a tener problemas en su sistema nervioso, en pánico, persecución, o sea, no estaba normal Saúl a raíz de los celos que empezó a ver en él, y como el Señor dice ahí, se retiró de él. Entonces dice que él teniendo una lanza, en el 11 dice, arrojó Saúl la lanza diciendo, enclavaré a David a la pared, pero David lo evadió 2 veces. Mas Saúl seguía temeroso. Saúl lo alejó de sí y lo hizo jefe de 1000 y salía y entraba delante del pueblo, o sea, dentro del ejército, lo puso allí al frente. Pero David se conducía de una manera muy prudente en todas las cosas que él sabía que tenía que tener cuidado. Y dice aquí, y Jehová estaba con él, en el versículo número 14. Jehová estaba con él como el Señor está con nosotros. Luego viene aquí, vamos a leer un momentico del versículo número 17 al 21, dice, entonces dijo Saúl a David, he aquí, yo te daré Merab, mi hija mayor, por mujer. Él le hizo ese ofrecimiento, con tal que me seas hombre valiente y pelees las batallas de Jehová. Mas Saúl decía, no será mi mano contra él, sino que será contra él la mano de los filisteos. O sea, no quiero ser yo quien lo toque, los filisteos se van a encargar de acabar la vida de David. Pero David respondió a Saúl, ¿quién soy yo o qué es mi vida o la familia de mi padre en Israel para que yo sea yerno del rey? O sea, dándole honra. Y llegando el tiempo en que Merab, hija de Saúl, se había que dársela a David, fue dada mujer para Adriel Meolatita, o sea, se la entregó, fue a otra persona, o sea, no le cumplió lo que le había prometido, sino se la entregó a otro hombre. Pero Mical era la otra hija de Saúl, a Mical le agradaba David, y ella le dijo a Saúl, y a Saúl no le pareció pues mal ante sus ojos, le pareció que bien, estaba bien. Entonces dice aquí en el 21, y Saúl dijo, yo te daré para que le sea por lazo y para que la mano de los filisteos sea contra él. Dijo pues Saúl a David por segunda vez, tú serás mi yerno hoy. Otra vez le volvió y le dijo, vas a ser mi yerno y te daré entonces a Mical. Y mandó Saúl a sus siervos en secreto, hablad en secreto a David diciéndole, he aquí el rey te ama y todos sus siervos te quieren bien, te quieren bien, sé pues yerno del rey. Pero entonces él estaba mandándole palabritas para que estuviera tranquilo David y tuviera confianza en Saúl. O sea, era una manera muy manipuladora de trabajar lo que él quería provocar. Y Saúl dijo, decida a David, el rey no desea la dote, sino 100 prepucios de filisteos. En ese tiempo, en las guerras, esa era una manera de mostrar la cantidad de enemigos que habían podido matar. Entonces Saúl le estaba diciendo, ve a la guerra, yo quiero que tú me traigas 100 prepucios. Y Saúl pensaba hacer caer a David en las manos de los filisteos. Él quería yo te voy a mandar con ellos, me traes los 100 prepucios, pero realmente lo que él quería era enviarlo a la guerra para que muriera. Cuando sus siervos declararon a David estas palabras, pareció bien la cosa ante los ojos de David para ser yerno del rey. O sea, no le disgustó a David, o sea, él creyó en las buenas intenciones que tenía Saúl.
¿Por qué? Eso muestra, por ejemplo, él creyó, porque de las buenas intenciones, ¿por qué? Porque su forma de pensar no era de desconfianza, no era negativa, no era calculador, no era de manipulación. Entonces, como él no tenía esas cosas como persona, pues él lo tomó normal. Pensó que realmente Saúl quería el bien para él, lo quería bien y lo quería como parte de la familia. Entonces, en el 27 dice, se levantó David y se fue con su gente y mató a 200 hombres de los filisteos, y trajo David los prepucios de ellos y los entregó al rey, al fin de hacerle yerno del rey. Y Saúl le dijo a su hija Mical, le dio a su hija Mical por mujer. Entonces, esta es la parte como más importante que fue en cuanto al capítulo número 18 que vemos aquí. Entonces ya le entrega a Mical, ya vemos que Saúl está maquinando unas batallas para que pueda David morir. Saúl estaba maquinando eso para que David pudiera morir. En el número 19, que es el siguiente que vamos a empezar aquí a leer, vemos aquí entonces que Jonathan se dio cuenta en cuanto a que su papá quería matar realmente a David, y le dio aviso diciendo: Saúl mi padre procura matarte, por tanto cuídate hasta la mañana y estate en un lugar oculto y escóndete. O sea, él ya se dio cuenta de lo que el papá quería hacer, pero el papá tampoco se lo quería mostrar a Jonathan, porque él se daba cuenta que ellos tenían una gran relación y una muy bonita amistad. Entonces el papá procuraba ser muy discreto y nunca le hizo comentarios a Jonathan desobligantes en cuanto a David. Entonces dice acá, en el número, vamos a leer del 1 al 7, bueno, y dice acá, y dio aviso a David, bueno, para que se escondiera: y yo saldré y estaré junto a mi padre en el campo donde estés, y hablaré de ti a mi padre y te haré saber lo que haya. O sea, de acuerdo al comentario que él vaya teniendo con su papá, yo te haré saber qué va a pasar. Entonces luego dice: y Jonathan habló bien de David a Saúl su padre y le dijo: no peque. Le estaba dando un consejo al papá, miren. O sea, un hijo puede traer un consejo sabio a un padre en una actitud necia como la que estaba teniendo en ese momento Saúl. Y también tenemos que estar prestos también a un consejo de una persona sabia, de alguien que sepamos que viene ese consejo de parte de Dios, porque nos está haciendo una advertencia. Entonces dice acá, y le dice Jonathan al papá: no peque el rey contra tu siervo David, porque ninguna cosa ha cometido contra ti, y porque sus obras han sido muy buenas para contigo. Pues él tomó su vida en su mano y mató al filisteo, y Jehová dio gran salvación a todo Israel. Tú lo viste y te alegraste. ¿Por qué pues pecarás contra la sangre inocente, matando a David sin causa? Escuchó Saúl la voz de Jonathan y juró Saúl, diciendo: vive Jehová, que no morirá. Y llamó Jonathan a David y le declaró todas estas palabras, y él mismo trajo a David a Saúl, y estuvo delante de él como antes. O sea, le dijo: no pasa nada. Él dijo que no te iba a matar, que no morirías. Entonces, en esa confianza, nuevamente lo trajo, pero después hubo nuevamente guerra. Y salió David y peleó contra los filisteos y los hirió de gran manera. Pero ¿qué pasó entonces? Esto no le gustó a Saúl, porque la intención de Saúl era que David muriera en la guerra. Y entonces Saúl estaba sentado en la casa y estaba nuevamente con una lanza en la mano, mientras que David tocaba el arpa para que él se tranquilizara y estuviera bien. Y en ese momento procuró clavar a David
con la lanza en la pared. O sea, volvió nuevamente a hacer lo mismo, pero él se apartó de delante de Saúl. O sea, David se apartó inmediatamente, el cual hirió fue la pared, y David huyó y se escapó esa misma noche, porque definitivamente él fue en confianza, porque Jonathan le dijo y creyó lo que el papá le había comentado. Pero nuevamente Saúl estaba ahí listo para ver cómo podía deshacerse de David. Pero como él salió corriendo, entonces David mandó unos mensajeros para que buscaran, Saúl mandó unos mensajeros para que buscaran a David y lo tuvieran vigilante en su casa, para que en la mañana ellos lo pudieran matar. Y resulta que Mical, la esposa, escuchó lo que estaba pasando. Entonces ella le dijo a David: David, tienes que escapar, porque mi padre ha mandado unos mensajeros para que en la mañana acaben con tu vida. Entonces, ¿qué hizo Mical? Esa noche por la ventana le abrió la ventana, y pudo escapar esa misma noche David de allí. Y al día siguiente llegaron los mensajeros a buscar a David. Pero entonces, ¿qué había hecho Mical? Había puesto una estatua en la cama, cubierta, como si estuviera David acostado ahí en la cama. Entonces, claro, ellos entraron a tomarlo preso. Cuando se dieron cuenta que era una estatua, entonces le contaron al papá. Me imagino que era una estatua de las que ellos, de la idolatría que ellos guardaban, una estatua de esas, sus ídolos. Entonces vinieron y le comentaron a Saúl lo que había pasado. Saúl estaba indignado, muy molesto con Mical, que por qué lo había engañado de esa manera. Y supo que David había escapado. Entonces, primero que había ido donde Samuel, a Ramá, donde estaba Samuel viviendo en su casa, y le contó todo lo que estaba pasando. Y de allí se fue Samuel con David. Se fueron a Nayot. Saúl supo que se había ido para Nayot, y entonces dijo: por favor, tráigame a David, necesito a David acá, y mandó unos mensajeros para que los trajeran. Pero ¿qué hizo el Señor? Dios actúa como Él quiere, en el momento que quiera, y como Él sabía que estos mensajeros lo que iban era pues llevarlo a Saúl, pero la finalidad que era matarlo. Entonces, cuando iba Samuel con un grupo de profetas, iban profetizando y todo, allí en ese momento que el grupo de mensajeros se reunió hacia ese grupo, que era donde iba David también, hacia el grupo, inmediatamente el Espíritu de Dios tomó a los mensajeros de Saúl, y también ellos profetizaban. Profetizaban, ¿qué era? Estaban alabando al Señor, declarando la palabra del Señor. Eso era lo que estaban haciendo. Y cuando supo Saúl que los mensajeros no volvieron ni nada, sino que se habían unido al grupo de profetas, envió nuevamente a otros mensajeros. Y estos otros mensajeros también volvió a pasar lo mismo, se encontró con ellos y terminaron todos profetizando. Después de esto, nuevamente, son tres veces en 3 ocasiones que Saúl envió sus mensajeros, y las 3 veces que envió a los mensajeros, cada grupo que llegaba, el Espíritu de Dios los tomaba y empezaban ellos a profetizar. Entonces, ¿qué dijo Saúl? Bueno, yo mismo voy a ir a tomar preso a David, yo mismo me lo voy a traer. Entonces Saúl salió por David, directamente él se fue hacia David. Y vamos a leerlo aquí en el versículo 24, porque esa ya es la parte final de lo que acontecería en ese momento. Y también cuando dice acá, y fue a Nayot en Ramá, y también vino sobre él, sobre David, sobre Saúl, el Espíritu de Dios, y siguió andando y profetizando hasta que llegó a Nayot en Ramá.
O sea, el Espíritu de Dios también tomó a Saúl. De manera que aquí podemos ver que cuando el Espíritu de Dios llega a nuestras vidas, cómo se desvanecen aquellas cosas que en nuestra vida no tenían que estar. Porque en ese momento él era un hombre transformado nuevamente, con un corazón diferente. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo cuando llega a nuestras vidas. Somos mudados de corazón, somos diferentes, nuestra forma de pensar empieza a ser otra, nuestra fe empieza a crecer, empezamos a querer buscar del Señor. Entonces dice aquí que también se despojó de sus vestidos, o sea, despojarse de sus vestidos en cuanto a los vestidos de realeza que él llevaba. Y profetizó igualmente delante de Samuel y estuvo desnudo todo aquel día. Bueno, desnudo no es desnudo completamente, sino todo ese día no usó su traje de realeza ni nada, sino todo ese día, dice ahí, aquel día y toda aquella noche, todo el día y toda aquella noche. De aquí se dijo, y también dijeron, ¿cómo así Saúl como los profetas? Toda esa noche estuvo él allí también profetizando. Estaba postrado, parece que estaba pues seguramente en una postración hacia tierra y caído como en un profundo sueño, hablando la palabra del Señor. Y en ese momento, ¿qué hizo entonces? ¿Qué estaba haciendo el Señor? Permitiendo que David pudiera huir de las manos de Saúl. Esta fue la última vez que el Espíritu Santo tocó a Saúl. De ahí en adelante vienen situaciones muy complicadas en donde el Espíritu Santo ya se retira totalmente de Saúl, y aprovechando ese momento pudo escapar de las manos de Saúl David. ¿Con la ayuda de quién? Del Señor. Eso es lo que hace el Señor en nuestras vidas. Él es el que pelea nuestras batallas, es nuestro refugio, nuestro pronto auxilio. Él fue el pronto auxilio en ese momento para David. Bueno, después estaremos con el capítulo número 19. El Señor les bendiga y una feliz noche.